Buen día, Oscar. Buen día, Jorge. Es ¿Cómo un decir, estás? ¿no? Porque hay una neblina tremenda, ¿eh? Tremenda, pero bueno. Pero llegamos, va. Llegamos. Nos costó un poco más despacio, pero pudimos llegar, porque la verdad que había tramos que No se veía nada. A 100 metros no veía, No se ¿eh? veía nada. Yo me largué a venir por la autopista, pero vine despacio, con las balizas. Ahora cuando, viste, la autopista se abre por las cabinas de viaje, me quedé en un lugar que parecía que estaba dentro de una nube, no se veía nada, hasta que despacito fui cuando en la misma dirección se va y empecé a ver las lucecitas verdes de los peajes que estaban abiertos, ¿no? Es tremendo, te da una sensación. Y está cerrada, sí, está muy cerrada. Bueno, pero bueno. Pero estamos acá. Llegamos. Y con ganas de compartir una palabra, ¿no? Sí. Y hoy el título, ¿cuál es, Oscar? ¿Cuál era el título? Dios siempre da una oportunidad. A veces da más de una, pero nadie puede decir que Dios no le ha dado una oportunidad. Y creo que está, digamos, relacionado con esto que venimos hablando de la oración, ¿no? Porque en la historia de Daniel, el libro de Daniel, que tomamos como base de la oración, con un montón de otros pasajes que dicen las Sagradas Escrituras sobre la oración, que podríamos, creo que, estar un año hablando sobre la oración. Porque es la base, ¿no? Es la base de nuestra comunión con el Señor. Pero hay un rey que se llamó Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Se llamó Belsasar, Belsasar. A Daniel le pusieron Bel, con T, Belsasar. Y que bueno, parecería, como está escrito en el orden de los capítulos, que bueno, terminó Nabucodonosor glorificando a Dios y apareció el hijo. Murió, no se sabe por qué, cómo. Pero esa misma noche cuando apareció, cuando estuvo la escritura en la pared, y vamos a repasar un poquito esto. Bueno, vemos cómo termina Nabucodonosor, uno de los reyes más cruentos, y poderosos, que vio la mano de Dios, que vio la sabiduría que Daniel tenía, pero hasta que no humilló su corazón, lo que tuvo que hacer, no se sabe si fue 7 años, 7 meses, pero fue un tiempo que él le crecía el pelo como las plumas, una bestia, como un animal, le daban paja, comía estaba a la intemperie, se mojaba con el rocío, tenía, hasta que él reconoció. Y vemos en el capítulo 4, versículo 34, dice, en la misma, dice, mas al fin del tiempo, después de que pasó todo esto, porque era soberbio, se sentía todopoderoso, ¿no? Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. El ejército del cielo en la Biblia, en los antiguos manuscritos, lo habíamos estudiado hace años en teología, muchas veces se refiere a las estrellas. Vos que estás en el campo habrás visto que las noches estrelladas en el campo no es como en la ciudad, se ve y los sabios y los magos miraban las estrellas, pero él es el que maneja el ejército del cielo, ¿no? Dice, todos los habitantes, en el mismo tiempo, dice Nabucodonosor, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino
y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y el que andaba con soberbia era él, mirá que había tenido pruebas del poder de Dios y se admiraba de la sabiduría de Daniel y que nadie como él, pero tuvo que humillar su corazón, ¿no? Y ahí fue donde le restituyó Dios todo, sus facultades, claro, ¿no? Porque en el y su reino, antes, porque le podían haber dicho durante ese fíjate tiempo. vos, mientras estuvo con todo ese desastre en su vida, llegó un momento que él dice, el 34, ¿no? Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Es que si no alzas tus ojos y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Yo pienso a veces, ¿no? En todos los países y en todas las épocas, qué distinto sería el mundo si de vez en cuando los gobernadores y los grandes alzaran un poco sus ojos al cielo y se humillaran delante de Dios. De tanta soberbia. Bueno, pero bueno, no vamos hoy a hablar de tenemos esto. un tiempo de De oración, ¿no? por por nuestro país, justamente por todas estas cosas que estamos suceden, viviendo, por la pandemia y por tantas otras cosas. Bueno, el capítulo 5, vemos Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, termina ahí la historia de Nabucodonosor. Nos deja ahí el escritor Daniel, que se cree que fue el que escribió el libro de Daniel, nos deja ahí. Y empieza el 5 y dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Se puso contento. Belsasar, con el gusto del vino, mandó... Sí que dijo, muerto el rey, viva el rey. Sí. Bueno, y bueno, conocemos un poco la historia. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron, ¿a quién? ¿A Dios? No. Alabaron, sí, a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, los que ellos habían construido. Era como burlarse. Era como burlarse. Fue la gota que derramó el vaso. Ahora, date cuenta que al parecer la reina no estaba ahí, porque fue la que después le hace reconocer cuando pasa aquello. Lo que pasa es que serían orgías tan grandes, dice Tomás, andá y chao. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano en que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Se le pasó la borrachera. Se le pasó la borrachera. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Le pegó fuerte, Algo sabía que había hecho mal. Porque si no podría haber dicho, che, mira qué cosa, Dios nos querrá de dar alguna bendición ahora. La conciencia. La conciencia. Él sabía que esos dioses de plata, de piedra y de madera no eran nada. Que se estaba burlando. Se estaba burlando del Dios verdadero. Parece que el padre tuvo que reconocer. Se ve que
en ningún momento Nabucodonosor hizo algo así. No, claro. Tenía como un tesoro, Claro, como un trofeo, pero este se pasó de la línea. Claro. Se pasó de la línea. Entonces fueron traídos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete. No estuvo en la sala de esa orgía, ¿viste? Poquito más temerosa de Dios era. Y dijo. A ver qué me El parece. 10. El 10. Y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Bueno, ya conocemos la historia, hemos visto también en otros capítulos. Yo quiero confesar esta historia de Daniel, de la escritura en la pared, la conozco desde los campamentos de niño, desde la escuelita dominical. Y bueno, el libro de Daniel es apasionante, sí, pero uno lo lee, viste, después más adelante aparecen tantas visiones y cosas proféticas, muchas de ellas se han concretado, ¿no? Como cuando, pues podríamos ver, o veremos en otro momento, cuando el ángel viene y le muestra que se había tardado porque el príncipe de Persia se lo oponía, pero bueno, que ahora iba a venir un rey de Grecia que iba a pelear, que iba a ser valiente, que iba a dominar, pero iba a durar poco tiempo. Y eso ocurrió en los tiempos de Alejandro Grande. Y hay muchas cosas que se han cumplido, otras que, bueno, suponemos que puede ser esto, que puede ser aquello. Sí, son profecías. Son profecías. Que se relacionan con el Apocalipsis, ¿no? Con el Apocalipsis al final de todo, pero muchas ya se han cumplido. Entonces, ahora, cuando empezamos a hurgar, yo, viste, no me digo, ¿cómo que el Señor no le dio una oportunidad a este? Se murió el padre, ¿cómo este se hizo el tonto? Él debía saber, tuvo que decirle a la reina quién era Daniel. Cuando, yo sabés qué película me hago, que era un cabecita fresca. Un cabecita. Un hijo del rey, viste, que vivió... Lo único que tuvo que hacer para tener el reino, que se muriera el padre. Que se muriera el padre, nada más, esperar que pasara el tiempo y comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿viste? O sea, total, bueno, el viejo sí, mirá lo que le pasó, pero estoy con mis amigos, mis príncipes, vamos todopoderoso, se quiso burlar hasta del Dios que el padre había reconocido como Dios eterno, ¿viste? Por eso que, como pusiste el título, ¿no? Dios siempre da una oportunidad. Pero este se pasó de la raya. Este se pasó. Ahora, mirá qué detalles que pasan casi desapercibidos. Yo pido perdón a hermanos que bueno, les encanta, siervos del Señor, teólogos, escudriñar en esto, pero en dos oportunidades, al menos, nombra cosas de Belsasar, cosas que ocurrieron en el tiempo del rey Belsasar, antes que ocurriera esto.
O sea, cuando ocurre esto, no fue a los pocos días o a las pocas semanas. Yo supongo que a Nabucodonosor lo habrán velado con todos los honores, habrá hecho su duelo, porque más allá que era un cabecita fresca, le dice, bueno, es el padre, vamos a honrarlo, eran las costumbres orientales, pero después, dale que va. Y mira si tenemos acá algunas citas un poquito más adelante. A ver, ¿cuánto tiempo le dio el Señor a Belsasar para reconocer al Dios de su padre como su Dios? No lo sabemos, pero podemos afirmar que fueron años, porque en el capítulo 7, esto lo hemos leído en el capítulo 5, me parece, se ve que cronológicamente esto del capítulo 5 ocurrió después de lo que ocurre en el capítulo 7. ¿Por qué? Nos dice el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos en el otro capítulo, el capítulo 8, que nos dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión cuando la vi, yo estaba en Susa, capital, etcétera, etcétera, y relata todo esto. Y realmente, bueno, sabemos que Belsasar, como dice, después que le interpretó la escritura, que era Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y que significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro como había prometido y proclamar que él era el tercer señor del reino, como que el reino iba a durar mucho, ¿no? Y dice, a la misma noche, versículo 30 del capítulo 5, la misma noche que sucedió esto, fue muerto Belsasar. Fíjate que no dice murió, fue muerto. Lo mataron. Lo mataron. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Después viene pero, o sea, hay muchísimos datos históricos en las Sagradas Escrituras, pero no es un libro de historia de año tras año, es otra cosa, es palabra viva. ¿No? Ahora, entonces, no sabemos cuántos años le dio Dios a Belsasar para que se arrepintiera. No, o cuándo ocurrió, capaz que esto ocurrió después del tercer año. Seguramente, claro. Seguramente, porque, o sea, si no, si esa misma noche se había muerto, no puede haber ocurrido después. Claro. Esto había ocurrido. El tipo por ahí arrancó más o menos, pero se fue desviando y llegó un momento que hasta, vaya a saber, ¿no? Pero capaz que Darío lo mandó matar. Sí, porque estaba. Era donde aparentemente de común acuerdo estaban los de los medios y los persas, ¿no? Los medios persas sí, pero estos eran los babilonios. Claro, pero estaba ganando. O sea, el imperio babilónico termina con Belsasar, eso es histórico. Por eso que se ponen de acuerdo y dicen, saquemos lo del medio porque son cabeza hueca y eran países vecinos. Pero bueno, el imperio medo-persa después trabajaron en común. Era la zona de donde salió Abraham, ¿no? Y realmente lo que me llama la atención, y eso queremos dejar ya
terminando porque la hora es avanzada, Dios siempre tiene paciencia, Dios siempre da oportunidad, pero no sabes cuánto tiempo ni cuántas oportunidades te va a dar el Señor. ¿Por qué esperar? No, ahora voy a vivir mi vida, ahora voy a hacer la que a mí me gusta. Yo pienso que Belsasar, como nene bien, por decirlo así, que no hizo nada para obtener el reino, sabía todas esas historias de su padre y lo que le había pasado, pero viste como dicen los pibes, los jóvenes, no, eso ya fue, ya pasó, era otro tiempo, era otra historia, eso le pasó porque eran otros tiempos, que no, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso queremos decir que si aún no entregaste tu corazón al Señor, no hagas las tonterías que hizo Belsasar. Dios tiene propósitos grandes, propósitos eternos. Y nuestras maldades solamente se limpian con la sangre del Cordero de Dios. Y esto es lo que recordamos y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo pensaba mientras vos hablabas, ¿no? ¿Por qué no puede ser hoy el día en que uno tome la decisión de volver, ¿no? Y a partir de esta historia que fue contada muy por encima porque el tiempo nos apremia, pero creo que lo importante es que lo único que nosotros podemos contar es hoy, es este instante, es este presente. El pasado ya pasó, el futuro no sabemos qué va a suceder. Hoy es el día. ¿Y por qué no tomar la decisión de volver, no? ¿Por qué no tomar la decisión de volver? Aleluya. Hacelo hoy. Si tenés un pedazo de pan en tu casa, si querés, si te sirve, tomalo con nosotros y recordá que lo que dijo Jesús, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por todos es derramada. Y aceptar ese sacrificio que Dios hizo, el Hijo de Dios hecho hombre, hizo para que vos y yo tengamos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Y decirle, Padre, perdona mis pecados, acepto el sacrificio de tu Hijo como único y suficiente Salvador. Recibimos como un hijo y vas a ver que tu vida va a cambiar, tu final va a ser feliz. Gracias, Padre. Gracias, sí, Señor. Gracias por ese día maravilloso para nosotros, tremendo para vos, en que fuiste a la cruz a morir por nosotros, Señor. Reconocemos que nosotros tendríamos que haber muerto porque nosotros nos descargamos, pero en tu inmenso amor vos viniste a dar tu vida en propiciación, en rescate por la nuestra. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te agradecemos el sacrificio que hiciste por nosotros. Y recordamos que es solamente por tus méritos que podemos ser salvos. Gracias, Señor. En tu nombre es que vamos a participar de este pan. Amén. Gracias también porque con algo tan simple, tan cotidiano como era el vino en Medio Oriente, en tu tiempo, no habían otras grandes cosas, pero dijiste para que entendiéramos, esto es mi sangre, que por todos es derramada. Nos dijiste a nosotros, le dijiste a los 12, y aún allí estaba Judas, le diste la oportunidad hasta el último
día, después de haber estado 3 años contigo. Señor, gracias porque tu sangre nos libra de todo pecado cuando lo confesamos a ti, cuando te aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Es así, y si querés ser feliz, la felicidad sabe que empieza con fe. Y fe es creer en ese que murió y que resucitó y que está a la diestra del Padre esperando que vos vayas a Él a pedirle el perdón y decir, reconocerlo a Él como tu Salvador. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y hasta el domingo que viene. Amén. Por este canal. Sí.